Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamerz y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego de Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo lo de las temporadas. Bien, quizás la mayoría de nosotros o muchos de ustedes, sobre todo, estén pensando hasta este momento que las temporadas en Age of Empires Mobile no están avanzando y que seguimos de forma indefinida en la temporada 1. Pues bien, esto no sería así. Y les voy a estar explicando el porqué y cómo podemos darnos cuenta de estos aspectos. Bien, estoy en esta oportunidad en el servidor beta. Este es un servidor bastante viejo, Reino 1, prácticamente de los primeros. Bien, y acá tenemos hora de resolución de la temporada 000001 del 27 de enero del 2025. Y ustedes dirán, ¿esto qué quiere decir y qué es? ¿Qué significa? Bien, acá tenemos algo muy importante que con esto podemos verlo y tenemos que irlo interpretando y leyendo. Bien, acá tenemos la parte de las temporadas, el tema de cómo clasificar, las reglas explicadas y cuánto dura cada temporada. En cada uno de esos puntos nos explicarán varios detalles que nos ayudarán a determinar que las temporadas en el juego están avanzando y cuándo aparecerían, en este caso, si te haces la pregunta, cuando llega Lubu, cuando llega Suleimán, cuando llega Ramsés, cuando llega Carlomagno a mi reino. Bien, esto es un servidor beta, no quiere decir que de forma exacta o al 100% sí o sí a tu servidor llegue en la misma temporada que en el servidor beta, porque hay cosas que se han incorporado ahora, recientemente, y lo sabremos más adecuadamente con los servidores más nuevos del global, que quizás hay cosas que lleguen o los héroes lleguen antes. Bien, si llega por ejemplo Boudica antes en tu servidor, no tendrías que sorprenderte. Bien, dicho esto, invitarlos a que se suscriban al canal, den like y compartan este video para que llegue a más jugadores, y el like ayuda a que prácticamente el contenido o el video se posicione mejor en YouTube y más gente, más jugadores del juego lo puedan ver y saber estos detalles de cómo las temporadas sí están avanzando en Age of Empires Mobile. Bien, prácticamente acá nos dice que la clasificación de honor de la alianza recompensará a las alianzas por luchar activamente en el mundo. 1. Las ciudades ocupadas por la alianza, o sea, las ciudades del mundo que vemos por todos lados, otorgarán puntos que se asignarán todos los días. Hay un límite de puntos que podemos recibir todos los días por ellas. Y cuando una alianza participe en eventos competitivos regionales, también se van a estar otorgando puntos después de que termine cada evento. Las alianzas obtendrán recompensas según la clasificación cada semana y después de temporada, que lo vamos a ver a continuación. Los puntos no se restablecerán durante el asentamiento semanal. Bien, esos puntos que te otorgan para determinar el posicionamiento, si sos primero, segundo, tercero y de ahí para abajo, lo que determina si ganas la temporada o no, te darán recompensas. Y luego tenemos lo importante, que dice que cada temporada tiene una duración de 8 semanas, o sea, un total de 56 días que va a estar durando esto, y ahora les mostraré cómo sabemos este detalle. Bien, se enviarán abundantes recompensas durante el asentamiento de la temporada y se restablecerán los puntos. Esto lo vamos a ver acá. Bien, acá tenemos los puntos actuales de la alianza que va primera, la alianza que va segunda y la alianza que va tercera. Bien, acá está esto. Y las recompensas que nos enviarían semanalmente por estar en estas clasificaciones, o sea, hacer la alianza 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 10... Bien, todo así hasta llegar a la alianza 20. El resto aparentemente no recibirían recompensas. De la temporada, bien, ahora tenemos una muy buena cantidad de recompensas. Nos dan un marco especial que dura 30 días. Bien, 20.000 monedas imperiales. Todos estos aceleradores, recursos y recompensas. Y lo mismo para los de abajo. Y acá nos dice, se envía por correo después de la resolución de esta temporada, el día 27 de enero del 2025. O sea, la temporada actual de este servidor beta va a terminar después del 27 del 1. Si hacemos cálculos, bien, algunos cálculos más o menos ahí que yo hice, este servidor, por ejemplo, empezó, tenemos que ir más atrás, no fue ahí, en los primeros días, tierra devastada. El servidor empezó el 28 de marzo del 2024. Bien, y duró hasta el
creo que fue el 17 del 5 del 2024. Terminó la temporada 1. Bien, no podemos continuar mucho, no nos deja ver más. Bien, 17 del 5 del 2024. Y ahí haciendo cálculos podemos determinar, o puedo determinar, que en este servidor, bien, en este servidor beta, que les voy a mostrar para que vean que no lo estoy jugando prácticamente porque estoy en el servidor 83 y no puedo jugar varios juegos, varios servidores. Bien, Reino 001 prácticamente es el primer servidor, el primer reino beta. Bien, estaríamos en la temporada 4 aparentemente. Y si nos basamos en eso, tenemos que los héroes, por ejemplo, hay héroes que están llegando recién a este reino en la temporada 4. No quiere decir que a los demás servidores vaya a llegar sí o sí en la temporada 4. Por ejemplo, ya tenemos que en Avenimiento Legendario llegó Mehmed y Mansa Musa. Bien, en temporada 4 llegaron acá. En temporada 3 llegó Lubu y llegó Suleiman, llegó Boudica. Así que podríamos determinar que quizás en el global hay que ver si llegan. Aparentemente podría ser el caso. Bien. Voy a intentar ir a uno de los primeros servidores globales. Creo que era el 3, el que tenía yo. No lo voy a poder hacer aún. Pero vamos a mostrar lo que quiero mostrarles primero y luego vamos a cambiar de servidor. Bien, por ejemplo, te van a dar las estatuas que podés construir. Este es el que ganó. Bien, el que ganó la temporada anterior. Y por eso le permitieron construir la gloria del campeón. Este monumento que te da un ataque cuando luchas en las tierras de tu alianza. Más 10%. Bien, te dan esta bonificación. Si vamos al puesto 2. Que es la otra alianza, esta es War, el subcampeón. Bien, tenemos a esta otra, gloria del subcampeón, ataque cuando luchas en tierras de la alianza, 7.5%. Y el tercer puesto, bien, te lo deja construir también, bien, gloria del tercer lugar y te da un 5%. Lo importante es esto, demora, o sea, faltaría aproximadamente 31 días. Con 19 horas, y si calculamos estamos a 26, si agarramos el calendario vamos a determinar, vamos a poder ver que efectivamente el día 27 de enero se cumplirían esos 31 días que nos faltan para que la temporada termine y empiece la siguiente. Calculo aproximadamente así que vamos en la temporada 3 o 4, bien, de este servidor beta, y por lo tanto podríamos decir que en la temporada 3 aparecerían esos héroes. Quizás en la temporada 3 aparezca Boudica en tu servidor. Bien, tendríamos que ver. Vamos a ir a algún reino de los primeros. Tenemos acá el 83. Acá tenemos el 3, por ejemplo, en este caso. Bien, vamos a ver en este servidor cómo van. Si ya prácticamente van varios días más. Porque no todos los servidores tienen los mismos días. No olvidemos eso. Bien, los que están más o menos ahí que se van a poder emparejar, por ejemplo, es el reino 1 beta y el reino 2, va a ser definida la temporada el día 27 de enero. Eso para que los reinos puedan más o menos coordinarse y puedan tener las mismas temporadas. Vamos a ver acá, por ejemplo, o sea, no tiene mucho sentido, pero si vamos acá, por ejemplo, te va a aparecer todo esto para que compres y esto y el otro. Pero si vamos a esta parte, descenso del soberano, una nueva etapa ha comenzado, te sale eso. Bien, aquí ya prácticamente habríamos terminado la temporada y terminó el 6 del 12 del 2024. Acá se supone que ya ganaron varias alianzas y acá tenemos las recompensas que recibieron. Y lo mismo nosotros, bien, o sea, se supone que si hubiéramos ganado alguna recompensa en sistema, nos darían por allí abajo en algún lado. El rey del reino fue coronado. Bien, acá tenemos al ganador del imperio y gobernador para mejorar tu experiencia. Bueno, como nosotros no comienza a cobrar impuestos, pero no. Gracias por tu cariño y apoyo constante hacia tu compañía. Así que esta venida temporada, Galia, encantadora. Entusiasmo.
Acá no nos muestra nada, o sea, no nos deja ver mucha cosa. Happy Gaming. Aviso importante. Recordatorio de apertura del evento. Lanzamiento de monedas supremas. No. No sería nada de esto. El rey, actividad de habilidad, lógica del reino. Mantenimiento. Ahí te dan prácticamente. Eso también es importante que se pueda acumular. Realizado. No te da mucha información, pero bueno, fue coronado el rey. Prácticamente vimos que se generó eso. Ahora, si vamos acá y vamos a esta parte, el 3 del 2 del 2025, prácticamente tendríamos que iniciaría la tercera temporada. O sea, ya estamos en la segunda temporada en estos reinos y en esta fecha iniciaría la tercera temporada. Habría que ver en estos reinos que la prueba del guerrero, el gobernador más poderoso. Bien, acá ganaron ellos. Pero me gustaría ver otra cosa. Gloria. Esto no. Calendario. Ahora el fin de semana. Frenesí. Bueno, no podemos ver eso. Me gustaría poder ver las recompensas que habían entregado. Pero bueno, veo que no vamos a poderlo ver. Gloria de la Alianza, hasta el evento, el gobernador más poderoso. No tenemos advenimiento legendario acá en este momento. Pero bueno, habrá que ver si aquí ya llega Boudica y eso. Que podrían ser los héroes de temporada 2. Vamos a ver. Soy un tonto. Podemos venir acá prácticamente. Y en este lugar vemos ahí si aparecen abajo. Si no aparecen acá, todavía no han llegado. No, según parece, todavía no llegaron estos héroes. Tenemos a este, que es Augusto. Tenemos a Julio, el Cid. Pero bueno, según parece no estaría Boudica todavía. Capaz que sean de temporada 3. O habrá que esperar un poco. Vamos a ver si vemos en el tema del reino cuánto... Bien, más o menos con esto pueden calcular un poco. La idea sería que puedan calcular más o menos cuándo llegarían. Van a tener una noción de cuándo llegarían los nuevos héroes. Es una forma bastante... Y acá vemos que quién es el que tiene el control. S2S. LEC. Aquí tenemos a SSF. S2S. Por lo general hay que buscarlo en la colmena, ¿no? Se supone que están construyendo su monumento. Arena Imperial. Esto para tener ciertas bonificaciones importantes también. Pero lo que quiero encontrar es el monumento que determinó al campeón. Y que se supone que ellos fueron coronados. Por lo tanto tienen varios días. Frío. Pero deberían tener construido el monumento en algún lado. Imaginamos este. Gloria al tercer lugar. S2S. O sea que en realidad ellos no habían ganado. 38 días tienen todavía. ¿Quién fue que ganó entonces la temporada? No vimos entonces. La ganó otra alianza. S2S.
¿Es esta misma o no? Porque si ellos están construyendo la del tercer lugar, si tienen la del tercer lugar, es que ellos no ganaron esta temporada. S2S, Uniters. Y vamos a ver aquí lo mismo. Y la Alianza Uniters. O sea, ellos terminaron terceros y en esta temporada sí van primeros. O sea que la Alianza Top 1 en esta oportunidad debió haber sido otra. Vamos a ver si fue la de arriba. Quizás fue esta. RIP. Con el monumento sabemos quién es el campeón, ¿no? Igual ya sabemos que van a la temporada 2. O sea, están en temporada 2 y si no aparecen aún los... Ya tenemos el campeón. O sea, RIP aparentemente habría ganado esta temporada. Bien, y quizás llegan a un acuerdo y bueno, la temporada esta que sigue se la van a entregar a S2S y todo así. Irán viendo. Y eso también tendrán que ir coordinando las alianzas principales, quién se queda con cada temporada para recibir las recompensas, que puede ser algo muy pero muy bueno. Bien, a tener en cuenta sobre todo. Acá, por ejemplo, la reclamás y todo eso. Bien, pero eso es importante. El 3 del 2 del 2025 van a tener la tercera temporada. Y quizás ahí llegue en tercera temporada. Si no llegan estos días, vamos a ir atentamente. O sea, tenemos que esperar todavía estos 38 días. Tenemos que esperar todo lo que te falta de diciembre y en enero. Ver si en enero, prácticamente en enero, estarían llegando los nuevos héroes. Sea Boudica, capaz que llega Boudica, llega Suleiman y algún héroe más. O hay que ver si son de temporada 2. Podría ser Suleiman, Boudica y alguno más, Lubu, de temporada 2. Y Ramsés, Carlomagno y los otros sí de temporada 3. Habrá que ver, habrá que estar atentos. Y bueno, cuando lleguen esos héroes. Acá no los vemos por ahora. No los tenemos disponibles. Así que no son de la temporada 2 por ahora. O no son de estos días, ¿no? Ya se supone que si tiene 56 días, la temporada 1 terminó hace un tiempito. Bien, vamos a ir acá, por ejemplo, vamos a ver que en este reino, si vamos al final, bien, el 6 del 12 terminó, prácticamente terminó la temporada 1. Bien, y si hacemos el cálculo, tenemos que hacer el cálculo del 6. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿No? 20 días. No, vamos acá, 20 días. Aproximadamente. Si esto está bien, 20 días más 38 me da 58, pero debería ser 56. Bueno, ahí más o menos. El cálculo debe andar ahí. Bien, así que más o menos ténganlo en eso en cuenta. Espero que les guste. Nos estamos viendo pronto. Fue algo largo el video, no lo voy a alargar más, pero creo que explicamos bastante bien el tema de las temporadas, de cómo saberlo y entender esa parte. Bien, así que nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Que tengan un buen, pero muy buen juego. Este fue otro video de DK Gamers.